Bienvenidos a Diagnóstico. Hoy les hablamos de una patología a la que casi no damos importancia a pesar de que la padece más de la mitad de la población. Enfermedad venosa crónica. En sus distintas manifestaciones, arañas vasculares, úlceras o varices. Una patología a la que debemos prestar más atención y que está asociado con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. El doctor Rodrigo Rial, especialista en angiología y cirugía vascular y vicepresidente de la Unión Internacional de Flebología, nos da las claves de esta enfermedad. Realmente es un problema crónico que afecta a un montón de personas. Un 60% de la población tiene algún síntoma o signo de enfermedad venosa crónica. ¿Cuándo debemos tratar nuestras varices? Lo sabremos en unos minutos. Primero, vamos con nuestra sección de actualidad. Cada día la menopausia, la salud mental y las patologías osteoarticulares son motivo de consulta en atención primaria. Así se ha puesto de manifiesto durante la primera edición de la jornada Update organizada por Italfármaco para actualizar la formación de los profesionales sobre las últimas estrategias farmacológicas y no farmacológicas y en la que han participado las principales sociedades científicas del colectivo: la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Estas tres condiciones afectan a la mitad de la población en algún momento de su vida. El sueño mágico de Samán, la cigüeña Añil, la decisión de Estrella, A través del mundo microscópico de Martín y Carmen y la casita de ladrillo rojo. Los cuentos de la colección Educar en la infancia serán los protagonistas del stand propio con el que por primera vez Pfizer colaborará en la Feria del Libro de Madrid. Son historias escritas por los empleados de la compañía para divulgar la ciencia. El stand estará abierto del 2 al 6 de junio. La inversión de la industria farmacéutica en investigación ha crecido un 7% anual en la última década hasta superar los 1.500 millones de euros en España en 2024, según las previsiones de la encuesta que Farmaindustria realiza cada año. En nuestro país, la industria privada financia el 83% de los ensayos clínicos que se realizan, lo que nos ha permitido posicionarnos como líder mundial en este tipo de estudios. Este esfuerzo se traduce en más de 6.000 trabajadores cualificados empleados, un crecimiento de casi el 10% desde 2022. Está ahí, presente en más de la mitad de la población y casi nadie le da importancia. Pesadez de piernas, arañas vasculares, varices. Las vemos, pero si no nos causan dolor o no nos molestan estéticamente, apenas les prestamos atención. Sin embargo, ¿qué hay detrás de la enfermedad venosa crónica? ¿Una patología aparentemente o que se ha considerado hasta ahora benigna? Nos lo va a contar el doctor Rodrigo Rial, especialista en angiología y cirugía vascular y vicepresidente internacional de la International Union of Phlebology. Está muy presente en nuestra sociedad, pero tendemos a no darle la suficiente importancia. Hablamos de la enfermedad venosa crónica. Una de sus manifestaciones más frecuentes son las varices, pero no se limita simplemente a las varices. ¿De qué estamos hablando? Lo acabas de decir muy bien, de una enfermedad. Y durante mucho tiempo decía insuficiencia venosa crónica, varices, pero realmente es un problema crónico que afecta a un montón de personas. Un 60% de la población tiene algún síntoma o signo de enfermedad venosa crónica. Y va desde tener arañas vasculares a tener úlceras venosas. Es la misma enfermedad, que es la incapacidad que tienen las venas para desplazar de nuevo la sangre que llega a las piernas hasta el corazón. Cuando esa sangre no se desplaza, aumenta la presión en el interior. Y ese aumento de presión es lo que hace que aparezcan la pesadez, el cansancio, el dolor en las piernas, en grados más avanzados, la retención de líquidos, que dice la gente, el edema, la hinchazón de los tobillos, y ya, posteriormente, ya la lesión que ocurre en la zona de la piel y al final la úlcera. Pasas por tener varices, por tener edema, cambios en la coloración de la piel. Es una enfermedad que estamos intentando darle la importancia que merece. Afecta a un 60% de la población, es el dato que nos acaba de dar, pero ¿cuál es la población de mayor riesgo? ¿Las varices se heredan, por ejemplo? Desde luego existe un componente hereditario, es innegable. O sea,
la gente que nos llega a la consulta de mi padre, mi madre, tiene varices. Lo que pasa es que no es una herencia tan clara y tan directa, es multifactorial, porque también hay una serie de factores adquiridos, como estar mucho tiempo parado quieto de pie, el embarazo es un factor de riesgo, el adquirido más importante. Un 40% de las mujeres embarazadas van a desarrollar algún grado de variz y, de forma habitual, existe una combinación de ambos factores, los hereditarios y los adquiridos. La enfermedad venosa crónica es la patología vascular más extendida. El estilo de vida actual, unido al envejecimiento de la población, incrementarán una prevalencia ya de por sí elevada. La genética, los embarazos, empleos que obligan a estar mucho tiempo sentado o por el contrario también de pie. La obesidad, esa epidemia que en 10 años puede afectar a casi el 40% de los adultos. Son factores que favorecen la aparición de esta enfermedad. Es una afectación de las válvulas de la circulación de los vasos que falla o se rompen en algunas ocasiones. Las venas tienen unas válvulas que hacen que la sangre pueda ir en una dirección, pero no retroceder. Cuando esas válvulas fallan, cuando hay un proceso, como te comento, de aumento de presión y dilatación de la pared venosa, eso falla y es lo que acumula la sangre y hace que la sangre sigue volviendo, pero de una manera más lenta con las venas dilatadas. Cuando la sangre no puede volver al corazón, aumenta la presión en esas venas no son capaces de funcionar, aumenta la presión, se dilatan formándose las varices y se produce edema. Cuando esto sucede, empiezan a aparecer los síntomas. Los síntomas de unas etapas iniciales de la enfermedad venosa crónica sería el dolor, el hinchazón, pesadez de piernas, aparición de varices, arañas vasculares. Todo esto ya nos puede ir indicando pues, que hay una enfermedad venosa crónica latente y que se va a empezar a desarrollar en nuestras piernas. Y por lo tanto, en ese momento sería el clave para iniciar esas medidas que comentábamos para realmente evitar que la enfermedad progrese. La insuficiencia venosa es la causa más habitual de la aparición de úlceras. El 80% de estas lesiones en las extremidades inferiores tienen este origen. Este es uno de los grados más severos de la enfermedad venosa crónica y siempre debe evaluarse por un cirujano vascular para evitar complicaciones mayores. Hablando del sistema venoso superficial, que es el que fundamentalmente desarrolla las varices, los problemas que vemos son la flebitis, las úlceras y las hemorragias, las varicorragias, que es el sangrado de una de esas varices cuando son muy superficiales y se produce una pequeña heridita espontánea o con un traumatismo. La mayor gravedad en esto, cuando la sangre no vuelve adecuadamente, es que se pueda formar un trombo. En España, una úlcera venosa puede llegar a tardar en curar casi 8 meses. Afecta al 1% de la población. Otros grados de la enfermedad venosa crónica, como las varices, son mucho más frecuentes. Estas las sufren un 30% de los españoles. La prevalencia de esta patología es alta. Epidemiológicamente se ha demostrado que el 60% de la población total presenta en algún momento de su vida un problema venoso. Un hinchazón, un aumento de sus venas. Y sobre todo se trata de una enfermedad que tiene mayor prevalencia en mujeres, donde puede llegar incluso hasta un 64%. Por lo tanto, es una enfermedad muy prevalente y que, bueno, pues en muchos casos no se detecta, la lástima es que no se detecta en esos estadios iniciales. Tantos pacientes tienen varices, arañas vasculares o úlceras que finalmente el gasto sanitario que se asocia a esta patología también es significativo. Algo a tener en cuenta. 48 millones de euros en 2005-2006 destinados a las venas varicosas. Nada desdeñable. En Europa, el gasto que se produce para la enfermedad venosa crónica es de un 2%. Sin embargo, a pesar de la prevalencia que tiene, se considera una enfermedad muy banal, con pocos riesgos, por lo que está muy infradiagnosticada, infratratada. Hay varios grados de la misma enfermedad, desde las arañas vasculares a las úlceras, que serían su manifestación más severa. Estamos hablando de un proceso que progresa. ¿Este proceso se puede frenar? ¿Cuál sería la importancia
de una detección y de una acción temprana. Efectivamente, muchas de las personas que tienen enfermedad venosa crónica van a progresar a fases avanzadas, otras se estabilizan y se quedan. Pero, desde luego, tenemos que pensar que todas esas personas pueden progresar y tenemos que poner los tratamientos y las prevenciones adecuadas en cada caso. ¿Y por qué consideramos que no se da suficiente importancia a esta enfermedad? ¿Cuál es la reacción del paciente, por ejemplo? Bueno, es un hecho. Hay muchísimas personas que tienen varices, unas 15 millones de personas en España tienen varices y no todas han acudido al médico. Por lo tanto, la importancia que se le da en cada caso es muy diferente, ¿no? Entonces, lo que intentamos es, los cirujanos vasculares, intentamos concienciar de esta patología. Es decir, no quiere decir que sea una patología grave en sus fases más iniciales, pero sí que puede llegar a ser una patología que disminuye muchísimo la calidad de vida en fases avanzadas, como por ejemplo las úlceras venosas o, como he dicho, las alteraciones en la piel. Has comentado antes que cuáles son los factores de riesgo. Bueno, uno de los factores de riesgo es la edad. A medida que vamos avanzando en la edad, tenemos más desarrollo de enfermedad venosa crónica. Pero eso no quiere decir que las personas jóvenes no las tengan. Muchas de la enfermedad venosa crónica, muchos de los pacientes con enfermedad venosa crónica comienzan en su edad muy joven. Está considerada una enfermedad benigna, pero no lo es tanto. De hecho, estudios recientes han demostrado que tiene una vinculación con las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles serían estos riesgos? Efectivamente, desde hace unos 5 o 6 años hemos encontrado una asociación epidemiológica, que no de causa-efecto, y ahora explicaré lo que es esto, entre tener enfermedad venosa crónica, especialmente en las fases más avanzadas, con desarrollo de otras enfermedades cardiovasculares. Esto no quiere decir que tengamos que asustar a la población y que una persona con varices tenga más riesgo de tener un infarto, pero lo que sí que ocurre es que esas personas con enfermedad venosa crónica, en la progresión y en fases avanzadas, sí que están con más riesgo, es un factor de riesgo más, a los que ya clásicamente son los factores de riesgo cardiovasculares como el tabaco, la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado. Los pacientes con varices presentan mayor riesgo de desarrollar enfermedad arterial periférica, especialmente los hombres. Aunque las causas son distintas, lo que sí se ha visto es que hay cierta asociación. Aquellos pacientes que tienen enfermedad venosa crónica tienen un riesgo aumentado de tener enfermedad arterial periférica, un riesgo que puede ir de hasta más un 70%. La enfermedad arterial periférica ocurre cuando los vasos sanguíneos fuera del corazón se estrechan por la arteriosclerosis, es decir, la grasa y otras sustancias se acumulan en las paredes de las arterias y limitan cada vez más el espacio por el que circula la sangre. Se inicia por distintos procesos. Primero es el colesterol entra dentro de la pared de la arteria, ahí se produce una oxidación de ese colesterol, eso pone en marcha un mecanismo inflamatorio y al final empieza el desarrollo y agrava la aterosclerosis. Pueden dar ictus cuando van para la cabeza y dan la claudicación intermitente, que es cuando aparece isquemia en las piernas, el paciente va caminando, le duele, se tiene que parar cuando va hacia los miembros inferiores. Esa inflamación de la pared vascular aparece de hecho tanto en la enfermedad arterial periférica, incluida entre las enfermedades cardiovasculares, y la enfermedad venosa crónica. Es uno de los factores de riesgo que comparten ambas patologías. Siempre hay que unir enfermedad venosa con enfermedad vascular, porque tiene muchos factores de riesgo comunes, como es la obesidad, el sedentarismo, diabetes, hipertensión. De hecho, entre los pacientes con enfermedad venosa crónica hay el doble de casos de diabetes que entre la población general. El síndrome metabólico y la obesidad es un factor muy importante que juega un papel en ambas patologías y que tiene una prevalencia que se está incrementando. La gente no entiende que la sangre para ir de las piernas al corazón pasa por el abdomen. Si tú tienes una presión aumentada en el abdomen, eso le va a hacer que le cueste más trabajo, la sangre se queda más estancada en las piernas y obviamente eso hace que se dilaten las venas, que las válvulas que tienen las venas dentro se vuelvan incompetentes y al final termina desarrollándose insuficiencia venosa. Esta asociación obliga a que se tenga en cuenta el riesgo cardiovascular ante la aparición de los síntomas de la enfermedad venosa crónica.
tienes la hipertensión arterial, tienes elevación de la glucemia, tienes elevación de los triglicéridos, o sea, está claro que hay que hacer un abordaje global del paciente que venga con varices y valorar las otras posibilidades, aunque no haya una relación muy directa. En algunos casos, en otros hay una interrelación clara. En los últimos estudios sí que se ha demostrado de que independientemente de todos los factores de riesgo asociados, la enfermedad venosa por sí sola, por la evolución crónica, es un riesgo cardiovascular. Cuando nosotros detectamos una enfermedad venosa crónica, lo que hay que hacer también es detectar otros factores de riesgo cardiovascular para que podamos ser exigentes, para que podamos poner tratamientos mucho más rígidos para que esta enfermedad no evolucione y tengamos una morbimortalidad mucho menor. Esta vinculación con la enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en el mundo y en España, cambia la premisa que consideraba la enfermedad venosa crónica como una patología de importancia menor. Debido a que, por ejemplo, la enfermedad se considera en muchos casos benigna y muchos profesionales sanitarios o pacientes no le dan esa importancia, ¿qué es lo que ocurre? Que no se detecta en estadios iniciales. Vemos muchas veces pacientes que llegan tarde. Ya no estamos hablando de un problema banal, de un problema pequeño, sino estético exclusivamente, sino que estamos hablando verdaderamente de una enfermedad con un problema vascular importante. Varias sociedades científicas implicadas en esta patología han apostado por dar visibilidad a esta realidad. El capítulo español de Flebología y Linfología, la Sociedad Española de Farmacia Clínica Familiar y Comunitaria y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria han formado el Consejo Asesor Estratégico en Enfermedad Venosa Crónica. El objetivo, poner al día los conocimientos sobre esta enfermedad para un abordaje integral en un documento para la población general y los profesionales. La importancia de crear esta comisión es de que sea multidisciplinar. Es muy importante de que nosotros vayamos todos de la misma línea y que podamos hacer protocolos conjuntos de forma que se haga una detección precoz y ágil. Las conclusiones de este documento que hemos impulsado ha sido sobre todo pues, que la enfermedad venosa crónica no es una enfermedad benigna, realmente la enfermedad venosa crónica es un problema de salud pública y que para nada es una enfermedad que solamente las consecuencias sea un tema estético. De la mano del laboratorio Servier se ha puesto en marcha una primera campaña de sensibilización en centros de atención primaria de todo el país. Vendetecta. Creemos que es una iniciativa que ha impactado muchísimo tanto en los profesionales sanitarios como en los pacientes. Es el primer paso para un abordaje temprano de esta enfermedad, que retrase la aparición de síntomas y simplifique los tratamientos de una patología con interés por sí misma. Las varices sí que son un problema médico en sí, cuando ya no son arañas, son mayores de 3 milímetros, porque con el tiempo sí que dan edema, dan pigmentación, dan úlceras, dan flebitis y dan esa serie de complicaciones que incluso en grados, cuando hay un trombo importante, pues pueden llegar a dar una embolia pulmonar. Estamos los cardiólogos más preocupados por la enfermedad venosa, porque tiene una relación clara con la embolia de pulmón, que eso tiene un riesgo muy alto. Cualquier trombo que se forma en las piernas puede ir al pulmón y eso puede matar a las personas. La mayoría de las embolias pulmonares se originan en coágulos que se forman en las venas profundas de las piernas. Las varices sí aumentan el riesgo de trombosis venosa profunda, aunque no es frecuente que una embolia pulmonar esté causada directamente por esta manifestación de la enfermedad venosa crónica. Una persona tiene varices, pues quizá debería estar más atento ante posibles riesgos cardiovasculares. Exacto. Yo creo que ya precisamente una persona con varices ya estamos hablando de alguien que tiene una patología que tiene que ser tratado. No necesita un tratamiento agresivo o no siempre se necesita un tratamiento quirúrgico de las varices, pero indudablemente tiene que ser valorado para ello. Ahora mismo disponemos de muchísimos tratamientos para las varices, desde tratamientos con farmacológicos, tratamientos con soporte elástico, con las medias elásticas y, cuando el cirujano vascular lo estima conveniente, una intervención quirúrgica de varices que va a disminuir un hecho que es el más importante, que es el aumento de presión de la sangre dentro de las varices y la falta de retorno venoso adecuado hacia el corazón. Claro, ¿cómo tiene que actuar una persona que detecte los primeros síntomas de esta enfermedad? Que diga, uy, sí, a mí me ha parecido esto en la pierna y yo antes no lo tenía, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma, los primeros síntomas de la enfermedad venosa crónica y los primeros pasos que debemos dar? Desde luego acudir al médico.
O sea, los cirujanos vasculares somos los especialistas en la enfermedad venosa crónica, pero hay otros médicos que tratan esta enfermedad, como por ejemplo los médicos de atención primaria. Es el primer escalón en el donde debe acudir antes de ir al cirujano vascular. Si tiene la posibilidad de acudir a un cirujano vascular directamente, indudablemente también. Con esos síntomas que he dicho, pesadez, cansancio, dolor, hinchazón de tobillos, ya debe acudir al médico, y desde luego si le aparecen varices o arañas vasculares. Muchas veces se considera la araña vascular un simple problema estético. ¿Esto es cierto? Pues cuando no se acompaña de síntomas y en el ecodoppler no encontramos ninguna alteración en las venas, digamos, más importantes, pues sí, puede ser un solo problema estético. Pero hasta que no hacemos las pruebas adecuadas y hasta que no exploramos bien al paciente, no podemos decir que sea solo un problema estético. La manifestación más leve de la enfermedad venosa crónica son las arañas vasculares o las telangiectasias. Son pequeñas líneas rojizas o moradas causadas por dilataciones de los capilares. Pueden ser antiestéticas y esa es una de sus mayores repercusiones. Cuando las varices son pequeñitas, son arañas, la mayoría de las veces es un problema más estético que otra cosa, aunque sí que según la localización en las piernas nos puede orientar a que haya un problema en la pelvis, que haya una insuficiencia venosa pélvica, sobre todo en pacientes que han tenido varios embarazos. Existen distintos tratamientos para eliminar esas varices superficiales. Uno de ellos es la esclerosis. No es más que la inyección de un alcohol que según el diámetro de la vena se combina con aire formando una espuma, o si la vena es muy pequeñita se introduce puro, líquido sin mezclar con aire. Lo que hace este alcohol es irritar la vena. Irrita la vena, produce un espasmo, es una reacción química que hace que la vena se haga un espasmo, y al apretarla luego con una media o con una venda conseguimos que esa vena permanezca cerrada y ya se selle y no vuelva a abrirse. Otra de las opciones que podemos encontrar es el láser, un haz de luz que se dirige hacia la hemoglobina. Actúa sobre los vasos sanguíneos generando un calor que coagula la pared de la vena hasta que ésta desaparece. Hay dos tipos de láser, el endovascular que nosotros usamos para tratar las varices cuando la vena safena está afectada, que es la vena que fundamentalmente da todo este tipo de problemas cuando no son estéticos, no son varices finas. Entonces ese láser va por dentro del vaso, y en cambio el otro tipo de láser es un láser que se da desde fuera y se aplica a esas venas. Ese calor que produce el láser, esa reacción hace también que la vena se cierre y desaparezca, pero en muchos casos es necesario completar luego con esclerosis, a diferencia en la cara o en otros territorios en los que el láser se puede usar de manera independiente. Existen numerosos centros que tratan estas telangiectasias con un resultado estético. Sin embargo, aunque ese sea el resultado esperado, conviene indagar también sobre el origen de la patología. Lo ideal es ir a un centro donde haya un angiólogo cirujano vascular que pueda hacer un estudio preliminar adecuado, viendo si esas arañas pertenecen a la pelvis, es decir, tienen relación con la pelvis o no, y si tienen afectación en las venas safenas. Cuando eso se determine, sabemos que el problema es solo un problema estético, solo un problema de la piel, de las pequeñas varices de la piel, entonces podemos hacer un tratamiento por láser o con esclerosis, pero solo en la piel. La clave es no tener, saber antes que no estén afectadas las venas safenas o la pelvis, porque si no es como el que pinta la habitación sin arreglar la gotera. No solamente quitar las arañas, sino decir que hay que poner un tratamiento crónico, dar una serie de nociones para que eso no evolucione. Una ecografía Doppler es la fórmula para diagnosticar la enfermedad vascular, detectar problemas de retorno venoso e indicar el tratamiento más adecuado en cada caso. No podemos olvidarnos de que esta es una enfermedad crónica, que su propio nombre lo indica. ¿Recibe este tratamiento por parte de la Administración? Por parte de la Administración, en las fases avanzadas recibe un tratamiento completo, porque un paciente con una úlcera venosa recibe el tratamiento que tiene que recibir, con terapia comprensiva, con vendaje multicapa, los apósitos más adecuados y desde luego una terapia y un tratamiento y una asistencia adecuada. Sin embargo, en las fases más tempranas, ahora mismo, por ejemplo, los fármacos adecuados para la enfermedad venosa crónica casi todos están desfinanciados, es decir, el paciente tiene que hacer el abono completo del que cuesta el fármaco, y las soporte elástico, las medias más adecuadas, que son las clase 2, las de compresión normal, esas medias
no están financiadas tampoco por la inmensa mayoría de las administraciones sanitarias en España. Se ha visto en los estudios que una adecuada prevención en estos pacientes y que eviten que progresen a una úlcera son dinero que se va a ahorrar el sistema de sanidad público que tenemos en España. Eso seguro que es así. Lo que ocurre es que, bueno, pues muchos de los profesionales que tú has nombrado antes, muchos de los profesionales todavía no se han dado cuenta de la magnitud de esta enfermedad, de la enfermedad venosa crónica. Yo creo que si médicos de atención primaria, cirujanos vasculares, también farmacéuticos, que muchas veces es el primer detector de una enfermedad venosa crónica con estos síntomas y estos signos que acabo de decir, actuásemos todos en conjunto, lograríamos que a lo mejor la administración fuera un poquito más, tuviera mayor concienciación a la hora de tratar esta enfermedad. Una enfermedad crónica que progresa y que compromete la calidad de vida de las personas que conviven con ella. Nos quedamos con este mensaje. Llegar a casa con las piernas cansadas, salvo esfuerzos que lo justifiquen, no es lo normal y no hay que resignarse. Hasta aquí nuestro diagnóstico de la semana. En unos días, más salud. No nos fallen, les esperamos.